Hubo burlas, hubo muecas y hubo hasta amenazas. Esto fue lo que nos dejó la muy curiosa reunión entre Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, el viernes pasado en la Casa Blanca, que tiene a toda la gente hablando. Vamos a entrar a analizar qué pasó y todos los efectos que esto tiene en la política mundial. Entonces, Zelensky, el presidente de Ucrania, llegó a Washington, D.C. a reunirse con Trump para hablar sobre un tratado, un acuerdo para que Estados Unidos se quede con las ganancias económicas de unas minas importantes que hay en Ucrania. Esto Estados Unidos lo tenía pensado como una retribución, como para que le paguen de vuelta todos los dólares que se gastó en la guerra de Ucrania contra Rusia. Recordemos que Zelensky está haciendo esto de alguna manera porque no le queda de otra. Se entiende que solamente con el apoyo de los europeos no puede enfrentar a Rusia, o sea, necesita sí o sí a los Estados Unidos, y Estados Unidos venía como, desde que ganó Trump, amenazando con quitarle ese apoyo militar a Ucrania, o sea, dejándolo solo en la guerra. Lo que empezó a despertar varios análisis. Uno, ¿por qué apoyó Estados Unidos inicialmente a Ucrania? ¿Por qué lo hacía sin pedir nada a cambio? Bueno, de alguna manera como para apoyar a un aliado, ¿no? Como para evitar una injusticia, porque en teoría la invasión de Rusia a Ucrania es un atentado contra un Estado independiente soberano. Es como si Brasil, fuerte, poderoso, invade a Uruguay y varios países del mundo dicen, oye, no, esto está mal, vamos a mandarle ayuda a Uruguay para frenar a Brasil. Como un acto moral, como un acto del bien hecho, ¿no? Aunque aparte de esos temas morales también hay unos intereses económicos. Ucrania es el proveedor de recursos que son necesarios para los europeos, como el trigo. Los europeos son aliados de los Estados Unidos. Además, gran parte de esa ayuda que Estados Unidos le manda a Ucrania es en productos que hacen empresas militares de Estados Unidos que fabrican misiles, armamentos y tal, que Estados Unidos le da la plata a Ucrania para que Ucrania se la compre a estas empresas y estas empresas paguen impuestos en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos también gana con esa ayuda que era gratis. Pero con la llegada de Trump sí fue mucho más transaccional. Y es, no te voy a estar regalando esto que me das a cambio. Entonces, volviendo a la reunión de Washington, Zelensky llega buscando firmar este tratado como de alguna manera garantizar que Estados Unidos la siga ayudando. Pero el acuerdo no establecía unas garantías de ayuda claras para Ucrania. Simplemente la apuesta de Ucrania era, si Estados Unidos va a tener tantos intereses económicos acá, porque va a ser dueño de la mitad de estas minas, pues no va a dejar que llegue una potencia extranjera, invada y me quita todo, ¿no? Van a proteger sus intereses. Lo que también tiene un asterisco, porque Rusia perfectamente podría invadir ciertas partes de Ucrania en donde no están estas minas y, bueno, quedarse con su parte de tierra, que es lo que Ucrania no quiere. Entonces, estaban en esta rueda de prensa, se tenía después pensado un almuerzo de integración y la firma del Tratado de los Minerales, y respondiendo a preguntas de los periodistas, la cosa se empezó a salir un poquito de control. Bueno, primero cuando Trump recibió a Zelensky en la puerta de la Casa Blanca, se burló de su pinta, como diciéndole, oye, acá tienes que venir con traje, ¿no? Aunque es cierto también que algunos otros personajes no les exigen el traje. La cosa se empezó a calentar cuando el vicepresidente J.D. Vance comenzó a hablar de que con Rusia hay que ser un poco diplomáticos. O sea, no podemos pretender llegar a un acuerdo de paz si no cedemos en algunas cosas. A lo cual Zelensky le responde diciendo, oye, con ese señor es muy difícil la diplomacia. Ya lo intentamos y no funcionó. Miente, rompe acuerdos a los que llegas con él. O sea, es imposible volver a caer en la trampa. Eso al vicepresidente no le gustó y le dijo, oye, no me controviertas aquí en público. O sea, vienes como a armar tu show aquí frente a la prensa americana, a lucirte, a fingir de fuerte. No me gusta eso. Eso molestó un poco a Zelensky, que lo llevó como a lanzar, de pronto no en el tono más apropiado, pero llegó como medio a amenazarlos, diciéndoles que es que ellos no han sentido realmente la guerra, no han sentido a los rusos. Y es que tienen un océano que los separa, que algún día lo sentirán. Y esto ya explotó la cosa. Ahí se metió Donald Trump diciendo, no me digas a mí lo que yo voy a sentir. No tienes por qué decirme cuáles son mis miedos futuros. Yo sé con quién me estoy enfrentando. No vengas acá a darme cátedra. Le sacó la manito así al estilo Sopranos. Oye, tú a mí no me hablas así y tal. Aquí la cosa ya se salió de control. Trump prácticamente le dijo que él no tenía las cartas, hablando como si esto fuese un juego de póker, que prácticamente estaba jugando, apostando y poniendo en riesgo una futura tercera guerra mundial.
mundial, palabras mayores, que Zelensky no estaba lo suficiente agradecido con los Estados Unidos por toda esta ayuda. En fin, ya un tema un poco de rencillas y emociones más personales que discusiones serias entre dos países. Entonces Zelensky se devolvió para Ucrania sin un tratado firmado, sin el apoyo militar de los Estados Unidos, y Estados Unidos también se quedó sin el tratado, que también le convenía porque eran ingresos que iba a tener Estados Unidos. O sea, un pierde y pierde para ambos países. Esto obviamente despertó un par de campanazos en Europa y salieron los líderes en apoyo a Zelensky, diciéndole a los ucranianos: no están solos, tranquilos, estamos con ustedes. Muchas críticas a Trump y a su gobierno por maltratar de alguna manera a Zelensky en esa reunión, por tratar de obligarlo a firmar un acuerdo que no le garantizaba la seguridad a Ucrania y que no exigía que los rusos se salieran de las tierras ocupadas, como si los Estados Unidos estuviesen aceptando que los rusos ya ganaron cierta parte de la guerra y que inevitablemente se tienen que quedar con unos pedazos de Ucrania, lo que a los ucranianos y a los europeos no les gusta, porque esta teoría de, bueno, darles un pedacito de tierra y que se calmen, ya ellos saben que no les funcionó con Hitler, al que le dieron un pedazo de Checoslovaquia en su momento para supuestamente calmarlo y no funcionó. Terminó invadiendo muchos más países y llevándonos a la Segunda Guerra Mundial. Otros critican también a Estados Unidos como por maltratar a alguien evidentemente más débil. Es como si un hermano mayor, fuerte, abusara y maltratara y aprovechara esa superioridad, ese poder que tiene sobre el débil para tratarlo como bully, lo que a mucha gente le parece: oye, o sea, somos aliados, somos amigos, sabemos que tú eres más fuerte, pero tampoco entonces vengas ahora como a explotar esa superioridad. Por otro lado, hay gente obviamente criticando a Zelensky, y es que no puede llegar con esta actitud de chacho, de macho, a exigir, a pedir cosas como si fuesen tuyas. Baja la cabeza y trata a los Estados Unidos como se les merece. Todo esto empezó a servir como un campanazo de alerta para los europeos, que se han reunido y están como intentando diseñar un plan de paz o de defensa con respecto al tema de Ucrania y Rusia. El Reino Unido salió anunciando que iba a aumentar su gasto en defensa, llevándolo al 2.5% del PIB. Úrsula, la de la Unión Europea, también salió diciendo que van a sacar un préstamo, a conseguir recursos para financiar la guerra en Ucrania. Están hablando de coger todo el dinero que le congelaron a los rusos con las sanciones para pagar también parte de esta financiación militar. Lo que algunos también han aprovechado para criticar, y es: oye, ¿cómo así que los europeos tuvieron que esperar a que Estados Unidos los amenazara con quitarles el apoyo militar para ponerse las pilas con el tema militar? O sea, no fue una agresión del enemigo, de Rusia, lo que los llevó a esto, sino la amenaza de quitarte el paraguas de la protección de tu aliado, lo que te llevó. O sea, un poco criticando como esa complacencia o esa ingenuidad de los europeos. El tema está en que para los europeos tampoco es tan fácil tomar esa decisión de invertir tanto en defensa, porque tienen que hacer recortes en el presupuesto en otras áreas, lo que afectaría como todas esas políticas sociales que en Europa son mucho más altas. ¿Cómo le justificas tú a una persona desempleada en una parte, no sé, en Andalucía o en el sur de Italia, que las cosas de pronto económicamente no son las mejores? ¿Cómo le justificas a él que le vas a quitar ciertos beneficios sociales, pensión, subsidios, en fin, para financiar una guerra en Ucrania, que está bastante lejos, que muchos no la pueden sentir en su día a día? Ahí se vienen unos retos también para los europeos interesantes. Entonces, después de estas jugadas de los europeos como un poco más independientes y autónomos en materia militar frente a los Estados Unidos, que era lo que los Estados Unidos inicialmente querían, ¿no? O sea, si ustedes tienen su guerra, páguenla ustedes. Salió J.D. Vance, el vicepresidente, como criticando la capacidad europea de, en verdad, enfrentar a Rusia. Como medio irrespetando a los europeos, como subestimando su capacidad militar, diciéndoles: oye, ahora ¿cómo pretenden ustedes defender a Ucrania si llevan 30, 40 años sin enfrentar una guerra? O sea, querían que los europeos se pararan y ahora que se paran se burlan de ellos. No hace mucho sentido. Pero bueno, otra cosa interesante aquí es que, y una crítica que se le está haciendo a Estados Unidos, es que están manejando su política exterior, o sea, sus relaciones con los países del mundo, con base a las dinámicas de su política interior. Más o menos cómo funciona esto. Trump puede que esté viendo a Zelensky como amigo de Biden, porque obviamente hace unos años Biden salía abrazado con Zelensky, con todas las ayudas militares que le mandaron, y esa base electoral, la más básica de Estados Unidos, ve la foto de Zelensky y la foto de Biden. Entonces Trump, obviamente en su juego interno de los enemigos son los demócratas y Zelensky es amigo de mis enemigos, entonces yo soy enemigo del amigo de mi enemigo. Dentro de esa lógica partidista interna de los Estados Unidos, en donde hay dos partidos dándose, pasan estas cosas y es peligroso. Ya ha pasado antes cuando por también intereses
internos de la política interna y ese juego doméstico, Estados Unidos ha dejado que en el exterior pasen unas cosas que no terminan saliendo bien. Pasó en Irán cuando dejaron montar la revolución islámica y también pasó en China con la expansión del comunismo en el que Estados Unidos no se quiso meter. Analizando todo esto, esta mañana salió Zelensky con una propuesta de cese al fuego también, como dándole un poco la razón a los Estados Unidos, dándole las gracias, bajando un poco la cabeza. Esperemos a ver qué responde Trump, pero bueno, eso es más o menos lo que pasó. Ahora, ¿qué efectos tiene esto en el mundo y qué conclusiones se están empezando a ver? Primero, se está hablando de un debilitamiento, de un rompimiento de la relación Estados Unidos y Europa, que ha sido esta vieja alianza de potencias que comparten valores, comparten una visión futura de la humanidad, que después de la Segunda Guerra Mundial, en donde pelearon hombro a hombro en contra de una dictadura como era el nazismo, siempre han actuado juntos. En Afganistán, cuando los Estados Unidos se metieron en su guerra contra el terror, los europeos mandaron tropas. Era como esta gran potencia de Occidente que además defiende estos valores de democracias limpias, división de poderes, pesos y contrapesos dentro de una república, libre mercado, estabilidad, libertad de expresión, el respeto por la mujer, en donde en muchas otras culturas no occidentales no existe, la prevalencia del Estado de Derecho, en últimas. Esa civilización de Occidente que Meloni, la italiana, la describió muy bien, esta civilización que nace, que viene de Grecia, pasa por Roma y después Europa, y de Europa tiene este retoño en América. Todo este mundo, que de alguna manera era lo que defendía la alianza Estados Unidos y Europa, ya no tiene esa defensa, ya queda dividido. Es como el primer análisis. ¿Y qué efectos puede tener esa división? ¿Cómo actuaría ahora Irán, Rusia y China, que a veces actúan de manera aliada y que de pronto los rusos empezarán a abusar un poco más de esta debilidad, saber que si se meten con algunos países europeos no van a tener todo el respaldo de Estados Unidos y que se podrán salir con la suya? Ahora, hay otros que dicen, está bien, ya no vivimos en un mundo en donde es sostenible esa alianza. Ahora hablan de un mundo multipolar en donde está cada quien por lo suyo, free for all, y sálvese quien pueda. Si necesitas mi ayuda, me das algo a cambio. Ya no hay nada gratis, ya no es una diplomacia con base a valores y a principios morales, sino que es una diplomacia transaccional. Si quieres algo, dame algo. Otra conclusión es el gran campanazo de alerta para los europeos, diciendo ya no puedes recostarte tanto, soportarte tanto en la defensa militar de tu viejo aliado, los Estados Unidos. Estás un poco sola en esto, que puede que sea algo bueno, porque se despierta un poco esa potencia europea. Otro posible análisis de esto es el aislamiento de los Estados Unidos. Si ya Europa no los ve como este aliado, si en el mundo árabe cada vez más tienen este sinsabor, especialmente después de ese último video de Trump-Gaza, que bueno, es una ofensa al mundo árabe, se va perdiendo esta confianza en los Estados Unidos como un aliado diplomático internacional. ¿En dónde quedarán ellos? ¿Solos? ¿Qué pasa si Europa le sigue el cuento a los BRICS con la nueva moneda y reemplazan el dólar como moneda de referencia para el comercio internacional? ¿Qué pasa? Interesante. Otro posible análisis de todo esto es Europa puede que salga fortalecida porque de alguna manera demuestra ser un lugar de estabilidad democrática, en donde a pesar de partidos de derecha o de izquierda, sigue siendo un aliado coherente en su política exterior y no se ven estas variaciones, estos cambios de política como estamos viendo en Estados Unidos, lo que para muchos inversionistas, para el capital, quizás sea un ambiente de confianza. Aunque habría que ver ahora que suban de pronto algunos personajes, como estamos viendo en la AfD en Alemania, la señora Le Pen en Francia. No creo que el Vox suba por ahora, pero es un tema del carisma del señor Abascal, pero el día que llegue un líder carismático al Vox, puede que suba. Los holandeses también tienen a un señor ahí con una cara cómica. Hay que ver qué pasa. Entonces, en conclusión, estamos viendo un escenario en donde esa alianza occidental se debilita. Europa está un poco más sola, pero con el potencial de convertirse en una fortaleza militar en un futuro. Estados Unidos jugando un juego que no sabemos a dónde los va a llevar. Puede que salga muy mal, así como puede que no termine saliendo tan mal, pero si sale mal, terminaría aislada y con una economía mucho menor a la que tiene hoy. Ucrania sola, mendigando ayuda. Esperemos a ver si los europeos son capaces de dársela solo o si terminan arrodillándose a los Estados Unidos, haciéndole estas cesiones a los rusos. Y un mundo multipolar en donde cada quien está en lo suyo y en donde esa comunidad internacional que defendía ciertos valores democráticos, liberales y de sentido común humano está cada vez más lejos.